Hoy vamos a intentar evadirnos por un momento de lo que es el sector del recreativo de los drones y vamos a intentar dar unas pequeñas pinceladas a lo que es el sector industrial de los drones. Por eso mismo, en este vídeo vamos a ver cómo son los drones que utilizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hola, muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos aquí a Fly Moment, canal para droneros. Y lo más atento, estaréis viendo que estamos estrenando iluminación y también estamos estrenando nuevo micro, así que espero que se me escuche y se me vea perfectamente. Pero todo esto lo vamos a dejar para futuros vídeos. Hoy voy a centrarme en contaros cómo son las salvajadas que son capaces de hacer estos drones industriales en la actualidad. Como bien sabéis por mi vídeo anterior, aquel que todavía no lo haya visto lo dejo por aquí arriba, tengo colaboración con Al Aire Pilotos, una de las mejores escuelas de formación que hay, y fue gracias a ellos en las que tuve ocasión de poder asistir y participar en un evento, el cual no puedo decir, en el que asistieron personas que tampoco puedo nombrar, pero sí que trajeron un montón de juguetitos y hicieron unas exhibiciones con estos cacharros, las cuales, afortunadamente, sí me dejaron grabar y me dejaron compartir con todos vosotros. Pero, ojo, quiero dejar claro de que yo me encontraba trabajando, ¿vale? Estaba trabajando en ese momento, así que, con lo cual, no es un vídeo lo suficientemente exhaustivo como me hubiera gustado mostraros, pero sí que fue una experiencia única y quería transmitirla de alguna forma con todos vosotros, ya que he estado hablando con un montón de personas sobre esto y he tenido ocasión de ver drones que son impresionantes y claro, pues lo quería compartir con todos vosotros. No obstante, ya no me enrollo nada más. El rey de la exhibición fue sin duda alguna el DJI Matriz 300 RTK. Estamos hablando de un dron que es impresionante verlo en persona y aún más impresionante verlo en acción. Un dron el cual casi alcanza los 4 kilos de peso y que suena como una auténtica avioneta. Este dron que estamos viendo en concreto cuenta con una cámara Zenus H20T de 20 megapíxeles aproximadamente. También cuenta con visión estroboscópica y con cámara térmica. Pero sin duda alguna lo más impresionante y lo que dio el boom en la exhibición fue ese zoom de prácticamente 80 por. Voy a comentaros qué significa esto claramente. Lo que me dijeron que es capaz de hacer esta máquina es que es capaz de seguir y leer la matrícula de un coche a 800 metros de distancia. Supón tú lo que es el zoom para este bicho. Por eso mismo este dron es tan importante para la búsqueda y rescate o para operaciones como esta. Este abajo izquierdo, para mí que es no, ¿no? entonces aquí arriba, ¿no? ¿No? Ve mirando pues. Aquí, para. Un poquito a la izquierda, al lado del camino. Un poquito más para abajo. Y ahí. Un poquito a la izquierda, hay un zoom ahí. Qué impresionante, ¿verdad? Lástima que no pueda poner toda la operación al completo por motivos de imagen propia, pero os puedo asegurar que es una auténtica burrada lo que es capaz de hacer, sobre todo con sus diferentes tonalidades y juego que hace con la cámara térmica. Y también, por supuesto, con ese zoom de por 80 que es impresionante. Como dato curioso que quiero dejar caer antes de pasar al siguiente dron, es que es facilísimo su uso, la hostia. Casi 4 kilos de dron y es súper simple. Sinceramente, la mayor parte del tiempo, o lo que me han contado, este dron lo que hace y su función principal, sobre todo a la hora de la búsqueda, es ponerse en un cruce concurrido y esperar a que vaya pasando un coche en concreto. Él mismo es capaz de identificar uno
basándose en la marca, el color y el modelo, sin necesidad de leer la matrícula. Es impresionante, no escapa absolutamente nada a su ojo, a su zoom, impresionante. Este dron también cuenta con un programa que es de lector de matrícula. Lo malo es que no lo puedo poner en pantalla por motivos de imagen también, pero es capaz de leer casi 20.000 matrículas por minuto o algo así parecido. Era impresionante. Y el siguiente dron a salir a escena ya lo conocemos de sobra en el canal. Es sin duda el DJI FPV. Pero ¿para qué demonios sirve un DJI FPV para los cuerpos y fuerzas del Estado? Pues muy buena pregunta. Pues según me comentaron, gracias a su tamaño y sobre todo su velocidad, es el encargado de hacer operaciones como por ejemplo de la avanzadilla, comprobar cómo de hostil es un terreno y sobre todo, una vez haciendo la pasada, reconocer lo que es el campo y decirle a los agentes por dónde deberán actuar. Otra función muy importante que tenía es que en las operaciones en las que hay un edificio destruido, una catástrofe de tipo terremoto, algo que se tiene que meter por una fábrica, este dron es el encargado de meterse. Por ejemplo, imaginaros que estalla una fábrica y hay llamas por todas partes y tienen que averiguar por qué camino habrá que seguir o en qué momento se puede rescatar a una persona. Este dron lo que hace es meterse de lleno por esos recovecos, esas zonas y sobre todo lo que hace es hacer una comprobación del terreno y de cómo estable o inestable es, ya que es mucho mejor perder un dron que perder la vida de una persona. Los últimos, pero no menos importante por ello en entrar en escenas, fueron los conocidísimos Enterprise, tanto el Zoom como el Dual, como el Advance, como también podemos destacar los Phantom 3 Advance o Phantom 4 Pro. Estos ya supongo yo que podéis intuir a qué se dedicaban, ya que la DGT, aquí os dejaré una muestra por ello, se está encargando de hacerse una flota bastante importante con estos bichos. Porque al parecer sí, estos drones van a tener una función muy importante para la DGT, van a ser casi los mejores radares móviles que hay en el mercado. Y la verdad es que van a tener también esa capacidad, como ya vimos con el Matrix 300, ese programa de reconocer matrículas, que sobre todo viene muy bien para cascarnos una multa, pero también viene muy bien para cuando es robado un coche o cuando necesitamos encontrar a una persona por cierto motivo. Compañero, tú que has llegado hasta este punto del vídeo, primero, antes que nada, quiero darte las gracias por ello. Muchísimas gracias por llegar a este punto del vídeo. Coméntame abajo si es verdad que has llegado a este punto del vídeo y suscríbete si no lo estás, ya que se espera mucho más contenido relacionado con el tema drones, con la normativa y con muchos más campos que vamos a intentar tocar aquí en este canal. Y segundo, comentarte que como ya has estado viendo y como he mencionado anteriormente, el mundo, el sector drone se está abriendo camino hacia adelante, poco a poco, paso a paso, y cada vez intentaremos llegar a más nichos de mercado, con lo que puede suponer una gran diferencia con lo que tenemos conseguido actualmente. Y sobre todo recuerda que si esto para ti ahora mismo es un hobby, si te lo propones, le echas ganas y tienes un poquito de suerte, de tu hobby puedes hacer tu profesión. Y tras esta bonita reflexión, solamente quiero decir y despedirme de todos vosotros. Si has llegado a este punto del vídeo, por favor coméntame abajo, que estoy en una rabia que quiero conocerlo. Y simplemente deciros que nos vemos en la próxima, aquí con más vuelo, más acción, donde si no, en Fly Moment.